Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestra sesión del curso de ofimática y estábamos en el módulo de Word. En la primera sesión lo que vimos fue conceptos básicos y fundamentales del uso de Word, ¿no? Así como la configuración de página, vimos cómo utilizar correctamente un formato con estilos, hemos visto cómo utilizar adecuadamente unas viñetas, numeraciones, cómo insertar adecuadamente también algunas formas, imágenes, Smart Art y otros objetos, y también cómo manejar de forma básica las tablas. Bien, todos esos aspectos fundamentales los vamos a ir aplicando el día de hoy, ¿ya? Y aparte vamos a ir viendo un poco de la normativa, de la norma APA, para ver qué es, conceptualizarlo y aplicarlo en un ejemplo práctico. Bien, previamente a eso, en plataformas se encuentra la grabación de la sesión anterior para que ustedes entren, puedan verla e incluso puedan descargársela. Bien, y así evitan estar conectados al internet siempre para revisar la grabación. También está el ejemplo demostrativo que hicimos en la sesión anterior, que es esta. Y bueno, para la explicación de hoy les voy a dejar también un ejemplo de carátula bastante básico que habíamos visto bueno, que conocemos de anteriores veces, ¿ya? Oye, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que utilizando todos estos conceptos que hemos visto acá, ¿no? La configuración, formatos con estilos, inserción de formas, etcétera. Antes utilizábamos este tipo de carátulas en Word. Bueno, se siguen utilizando, ¿no? No es que ha quedado obsoleto ni nada por el estilo. Sin embargo, era de uso más frecuente anteriormente el utilizar carátulas de este tipo, ¿no? Eran un conjunto de imágenes, formas y cuadros de texto que se ponían alrededor de una hoja para generar este tipo de arte. ¿Ya? Mm, Básicamente, para crear estos tipos de carátulas no se necesitaba gran conocimiento de Word, solamente un poquito de imaginación, un poco de tiempo y aplicar lo que habíamos visto en nuestra primera sección. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense que todo este conjunto de acá no son más que formas, ¿no? Habíamos visto en la anterior sesión cómo crear unas formas. A estas formas le han agregado un relleno y basados en esa combinación de colores y un poco de acomodar estas formas en ciertos lugares, han generado ese tipo de apariencia. ¿Listo? Eso es todo lo que se hace cuando crean este tipo de carátulas. ¿Ya? Otra cosa es que, por ejemplo, aquí tenemos cuadros de texto, lo habíamos visto también. Los cuadros de texto son muy similares a las formas, solamente que se, se crean acá, ¿no? Y estos cuadros de texto, de la misma forma, podemos ir dándoles un estilo, decir cómo nosotros lo vamos a querer visualizar, etcétera, y se dibujan de esa forma. Bien, si notamos más abajo, esto igual es cuadro de texto, esto es igual forma, aquí cuadro de texto, etcétera. ¿Lo ven? Entonces la composición de estas carátulas es netamente así. Es solamente composición de algunas formas a las cuales los han acomodado en cierto lugar
para que generen cierto tipo de apariencia. ¿Ya? Eso es todo lo que se hace aquí en las carátulas. ¿Bien? Y cuando vemos este tipo de cosas como mosaicos, lo único que es también son algo similar. ¿Cómo nosotros podemos reconocer esto? Siempre en los clics derechos. En los clics derechos nos damos cuenta si esto es un objeto, si esto es un cuadro de texto, si es algún otro tipo de objeto incrustado. Muchas veces vamos a encontrar esta opción agrupar y si nosotros tenemos la opción de desagrupar, quiere decir que esto es una composición de varias imágenes, ¿bien? O varias formas, varios elementos. Muy bien. Fíjense que si aquí yo le cambio esto a cualquier otra forma, o perdón, a cualquier otro estilo, termina siendo unos cuadritos, ¿no? O unos rombos, lo vamos a decir así, que se han armado en ciertos lugares para dar esa forma de mosaico. Entonces, si yo quiero volver a hacer eso, puedo seguir una técnica similar para repetir ese mosaico. A ver, lo vamos a hacer ahora. Tendríamos que hacer lo siguiente. A ver, aquí me voy a crear otro cuadro más. Así. Y si quiero volver a hacer ese efecto anterior, hago los siguientes pasos. Primero, selecciono a todos los elementos que quiero que estén en mi mosaico. Ahí está. Le hago un clic derecho y al final tengo las opciones del formato de objeto. En el formato de objeto, una de las opciones, aquí está, ese es relleno. Y en el relleno podemos ponerle un relleno sólido, donde vamos a poder poner cualquier color. Un degradado, donde aquí podemos definir qué tipo de degradado. Y una de las opciones es un relleno ya sea con una imagen o con una textura. Entonces, si insertamos una imagen desde un archivo, vamos a agregar justamente esta imagen. Ahí está. Y para que todo esto forme parte de un solo objeto, clic derecho, agrupar y agrupamos esto. Entonces aquí otra vez relleno con imagen y ya está. ¿Ven? Entonces ustedes pueden crearse en base a ese tipo de técnica cualquier tipo de mosaico, arte, carátula, etcétera. Y el resultado ustedes lo van a ir viendo. Bien. ¿Por qué mencionamos esto? Porque todas las composiciones que ustedes van a encontrar en internet, en las plantillas y todo ello, se basan en esas técnicas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a archivo, a la opción nuevo y nosotros tenemos nuestro equipo conectado a internet, vamos a encontrar acá abajo una opción que dice plantillas en línea. Las plantillas son ya unos diseños predeterminados hechos por equipos de trabajo que comparten justamente sus diseños de forma gratuita para que uno pueda descargárselos y reutilizarlos sin ningún problema y de forma gratuita. Si se fijan acá, pueden encontrar plantillas para empresas, para tarjetas, para tarjetas, prospectos, cartas, etc. Una de ellas que es muy interesante son los currículums. En los currículums van a encontrar aquí diferentes modelos de currículum, ¿no? Para justamente crearnos una hoja de vida y esta hoja podamos reutilizarla en, en el relleno o utilización de nuestro desenvolvimiento profesional. Si a mí me llama la atención alguno de estos, por ejemplo, a mí me llama la atención este color verde, ¿listo? ¿No? Si me llama la atención este, le hago un clic en crear
y me empiezo a descargar la plantilla. Ahora, fíjense acá, em, todo lo que hemos ido aprendiendo en la primera sesión podemos aplicar aquí. Uno, hemos aprendido a ver tablas y fíjense, aquí hay un control que me dice que esto es parte de tablas. O sea, la forma en la cual han diseñado esto es que lo han agrupado en celdas de tablas, ahí está, fíjense, para que estén correctamente alineados. Me doy cuenta de eso. Segundo, tenemos acá imágenes, ¿no? Que al hacerle un clic me salen las opciones de forma, imagen y también de las tablas. Y eso también me da la impresión que al hacerle un clic derecho, también voy a encontrar algún elemento similar. Muy bien. Entonces, fíjense ahí, tengo opciones del formato. En este sector hemos aprendido estilos. Y fíjense, cuando selecciono este texto de acá, está marcado con un estilo. Cuando me marco otro, tengo también ya un estilo definido. ¿Lo ven? Aquí está, también tiene un estilo, etcétera. Entonces, yo ya sé cómo modificar estos estilos, ¿no? En el caso de que yo quiera utilizar esta plantilla, ya tengo una idea de cómo voy a modificar su estilo para que se adecue correctamente a lo que yo quiero. A ver, vamos a hacer una sencilla prueba. Em, Aquí la fotografía, yo sé que hay una opción acá que dice cambiar imagen. ¿Desde dónde? Desde un archivo. Voy a utilizar esta imagen en sí. Y ahí está, se cambia la fotografía de allí. Aquí me dice que ponga mi nombre. Así lo voy a poner. Ahí está. Aquí puedo poner algo de mi perfil, ¿no? Listo, etcétera, o algo que yo quiera, bastante el texto que yo quiera. Puedo poner acá mi número de teléfono y bueno, ya ustedes notarán todo lo que ustedes quieran poner en su currículum, lo pueden poner ahí. ¿Listo? Y respecto al resto del contenido, bueno, aquí parece que tengo espacio para seguir poniendo mi nombre completo. Ahí está. Claro, aquí tengo que poner más texto para que se recorra este sector de acá, ¿no? Y se pueda llenar adecuadamente este diseño. Acá también puedo ir poniendo mi información académica. También acá mi experiencia laboral y ahí uno por uno puedo ir llenando respecto a esto, ¿no? La idea de esto es que ustedes se vayan dando cuenta que en todas estas plantillas ustedes pueden reutilizarlas y adecuarlas para realizar su uso. Y si quieren salir del diseño predeterminado y quieren hacerle alguna modificación, pueden utilizar la misma técnica que habíamos hecho, ¿no? Seleccionar acá, por ejemplo, no quiero que la letra sea así, puedo modificarla seleccionando su estilo, clic derecho, modificar. En este caso ya no es necesario que le pongan un prefijo. Si quieren pueden cambiarlo, si no quieren no, lo pueden dejar ahí. Y aquí empiezan a cambiar el tipo de letra, por ejemplo. Y les va a aplicar en ese mismo momento. Si les parece que está muy grande, le cambian el tamaño también. Y listo, ahí va a aparecer esto. Bien, si acá quieren cambiar el estilo igual, clic derecho, modificar,
En vez de esta fuente, vamos a utilizar, por ejemplo, bien, vamos a utilizar el mismo eras y se cambia. ¿Lo ven? Entonces, ustedes pueden ir modificando la plantilla de esa forma para que sus currículums vayan cambiando de forma, etc. La idea es que mantengan todos los conceptos que hicimos, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es una pequeña forma para darle este estilo, ¿no? Y si ustedes quieren cambiar la combinación de esos colores, pueden hacerlo también. Aquí está el relleno de la forma, la pueden ir cambiando. Perdón, el contorno de la forma, lo pueden ir cambiando de acuerdo a a lo que les llame más la atención. ¿Listo? Entonces, ese es el conjunto de técnicas que ustedes deben seguir para modificar una plantilla, la que sea, y adecuarlo a sus requerimientos. Como sabemos, en acá también hay tablas. Si ustedes por algún motivo quieren quedar con un poco menos de espacio o más espacio, lo pueden hacer directamente. Muy bien. Y al parecer hay un problema con nuestra cuenta Zoom. Um, Parece que se va a cortar en 10 minutos. A ver, voy a verificar por qué es eso. Pero si se corta por algún motivo nuestra reunión, vamos a entrar al mismo enlace. ¿Bien? Parece nuestros organizadores han descuidado el pago del mismo. Pero la idea del uso de las plantillas es esa. Bien, respetar el diseño y si queremos cambiar algún diseño de las plantillas, lo hacemos con las opciones de estilos que hemos aprendido en la primera sesión. Bien, y en base a eso podemos crear más y más datos. Es más, nosotros podríamos complementar a este tipo de plantillas con algunos datos más. Por ejemplo, podemos utilizar la estrategia que les enseñé la anterior ocasión, ¿no? Aquí teníamos datos de un currículo. Este es uno de ejemplo. Ustedes pueden tener el suyo propio, donde, por ejemplo, tenemos acá datos de formación académica, cursos, etc. Bien, y recuerden cómo hemos creado tablas con estos datos de acá. Fíjense, vamos a copiarnos esto de aquí, este sector. Lo vamos a poner en acá, así a continuación de la plantilla. Y allí vamos a incrustarlos con un pegado. ¿Listo? Bueno, aquí notamos que tenemos solamente una celda de mi tabla utilizándose. Mejor vamos a quedarnos acá. Estos datos así fuera de la tabla. Ya esto vamos a eliminar toda la fila. Ahí está mucho mejor. ¿Listo? Entonces, como tenemos esto fuera de una tabla, que es texto separado con tabuladores, como hemos visto la anterior sesión, ahí está, fíjense, este es el tabulador. Entonces, nosotros podemos marcar todo esto de aquí. Podemos marcar todo este contenido de acá. Decimos insertar tabla, ya no está marcado esto. Lo insertamos y ya está. Ya tenemos aquí una tabla. Pero se ha unido a la parte de arriba y eso no nos conviene. Mejor le haremos un espacio adicional. Ahora sí. Insertar tabla. Ahora sí. Entonces, con esta sencilla técnica, nosotros podemos ir creando tablas adicionales a nuestras plantillas para que completemos más información relevante. Otra vez, pegamos, nos damos cuenta que aquí hay tabuladores, que son la separación de nuestros datos. Acá también hay tabuladores. Entonces, teniendo eso, otra vez insertar tabla.
Y ya tenemos nuestros datos descritos en tablas. Solo nos queda elegir un estilo. Los estilos se van a adecuar a la plantilla que hemos elegido, en este caso verde, y podemos ir definiendo alguno que queramos para que se vea en nuestra plantilla. ¿Ven? Entonces, de esa forma pueden ir creando o modificando sus plantillas. Bueno, aquí al parecer he eliminado algo que no debería haber eliminado. A ver, volveremos a abrir otra. No me ha resultado bien ese currículum verde. Vamos a ver otro. A ver, otro que me llama la atención. Bien, a ver, intentemos con este otro. Acá tenemos el fin de mi tabla. Vamos a insertar un nuevo campo aquí. Y aquí vamos a poner estos datos de acá. Vamos a volver a poner estos datos de acá. Y como están separados, ahora sí le vamos a insertar en tablas. Ahora sí. Esto también vamos a insertar en tablas. Listo. Y lo mismo, ¿no? Aquí, fíjense que el diseño igual se adapta al conjunto de colores que tenemos más arriba. Podemos elegir ese estilo, podemos elegir otro estilo, el que fuere, y se van agregando. Aquí igual empezamos a cambiar datos con lo que está definido. Le vamos a poner así. Entonces noten ahí que en ambos ejemplos la idea es respetar el diseño. ¿Bien? Mientras respetemos el diseño, se va a mantener con la misma apariencia. Aquí igual tenemos formato de imagen, la vamos a cambiar con una fotografía, ahí está. Y bueno, desde esto ya podemos ir llenando poco a poco, ¿no? Y de esa forma vamos a tener un currículum con todos esos elementos. Muy bien. Bueno, entonces, noten en estos casos que las plantillas deben tratarlas así, ¿bien? Respetando su estilo, y si quieren cambiarlas pueden hacerlo siempre y cuando no se deteriore demasiado el mismo. Ahí está. Aquí también tenemos un título. Lo vamos a cambiar también a este tipo de fuente. Está bien de ese color, todo. Y fíjense, de forma sencilla se va cambiando los estilos de este currículum. En este caso voy a utilizar este estilo. Ahí está, se cambia de forma sencilla. Aquí también tenemos texto. Lo vamos a cambiar a este estilo. Lo podemos modificar así de forma sencilla. ¿Ven? En las plantillas ya no es necesario que vuelvan a poner un prefijo, como les dije. Lo pueden cambiar directamente y el estilo se va a aplicar a todo el resto del documento. Así que la idea es practicar con estos estilos. Bien. Ahora, en esto, miren, fíjense aquí, también tenemos tablas, ¿no? Aquí está el identificador de que tenemos esto en tablas. Tenemos aquí una imagen. Si podemos ver, lo podemos desagrupar y esto es un conjunto de imágenes igualmente, perdón, de formas,
¿no? Estas formas que ah, son una composición para que tengan ese estilo, ¿no? No es nada más que eso. Entonces, de querer modificar algo, podemos hacerlo siempre y cuando no afecte el diseño que hemos obtenido. Bien, ahí está. Lo vamos a dejar en este nivel. Muy bien, entonces yo lo que voy a hacer es guardarme este documento porque va a ser la base de una de las actividades que tenemos para más adelante. ¿Ya? Entonces acá le voy a llamar a esto currículum. Currículum de ejemplo. ¿Listo? Así lo vamos a llamar y cuando guardamos un documento en Word, siempre con la primera opción. Siempre con la primera opción. Hacemos clic en guardar y ya está. Este documento siempre va a tener esta apariencia que ustedes están viendo. ¿Ya? Bien, vamos a cerrar esto, esto también. Muy bien. Entonces, en base a esa explicación, queda claro que cualquier composición de diseño que tengan está compuesto de imágenes, formas, tablas, y ustedes pueden utilizar estas plantillas que hemos mencionado, cualquiera que quieran, con esa técnica. Bien, porque solamente son composiciones de esos elementos. Ahora vamos a trascender un poquito más con nuestra explicación. Vamos a entrar ahora, bueno, cerrando el tema de diseño, eh, vamos a entrar a ver justamente la norma APA. ¿Qué es la norma APA y por qué muchas veces lo encontramos en distintos lugares? ¿Sí? La norma APA no termina siendo nada más que, como dice su concepto, es un conjunto de reglas que se aplican a una publicación para que tenga un formato investigativo, de un documento investigativo. Eso es todo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fíjense, les hemos compartido en la plataforma la norma APA en la 7ª edición y como nosotros vamos a ir viendo, bueno, en esta introducción son todos los cambios que se van haciendo, la norma termina siendo, como lo ven acá, un conjunto de reglas que deben aplicarse cuando ustedes estén creando un documento, de manera que el resultado tenga una apariencia de un trabajo de carácter investigativo. Así de simple es. Entonces, la norma APA no son más que un conjunto de reglas que debemos seguir. ¿Cómo nos damos cuenta? Si entramos acá a esta parte, nos dice, nos indica qué estructura debería tener nuestro documento. Bien. Por ejemplo, nuestro documento debería tener, dice, una portada, un resumen, textos, referencias, notas, etc. Bien, texto se refiere al contenido en sí del trabajo investigativo. Y nos explica qué debería tener como portada. Bien, la portada debería estar así. Tenemos portadas para estudiantes que deben tener esta apariencia y para profesionales esta otra apariencia. ¿Ven? Luego nos dice qué elementos tiene que tener una portada, un título, puede tener también el nombre del autor, la afiliación institucional, si tenemos más de un autor, etcétera. Notas, primer, segundo, tercer párrafo, etcétera. A continuación, podemos tener un resumen. Un resumen que puede ser de tipo abstract, ¿no? Que es una versión en inglés del resumen, qué límite de palabras deberíamos utilizar, que varían entre 150 a 250 y así. Entonces, fíjense que acá, bueno, me dice que también deberíamos tener unas palabras clave, ¿no? Aparte de allí, y debería tener esta apariencia.
Además, en el texto deberíamos tener una introducción, qué método de investigativo se ha utilizado, cuáles son los resultados o conclusiones llegadas, un punto de discusión, etc. Muchos han visto sus trabajos con esta palabra. Las referencias bibliográficas deben estar formateadas con el estilo APA, ¿no? Ya no les hablan muchas veces de norma APA, sino estilo APA. El estilo APA significa que cuando ustedes hagan referencias, tiene que estar visualizado en este estilo, como lo están viendo en pantalla. Algunas letras con la primera mayúscula, otras en negrilla, otras en cursiva, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese conglomerado de estilos que se aplican a una referencia se denomina el estilo APA. Entonces, fíjense que la norma APA no es más que ir aplicando esto, todo lo que está aquí, en un documento de carácter investigativo. Si queremos insertar notas, notas al pie, aquí está el tipo de fuente de las notas. Si queremos insertar tablas, cómo deberíamos poner la tabla, bordes, ubicación, así deberían salir nuestras tablas, me indica. Cómo escribir el título de una tabla, si queremos agregar figuras, etcétera. Ahí están los nombres de la figura que dicen que debe estar en la parte de arriba, cómo citarlas. Fíjense que hay para todo. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es aplicar las reglas más usuales de esta norma APA en un documento que vamos a empezar desde cero. ¿Listo? Y para ello vamos a utilizar un contenido de ejemplo que les he dejado en la plataforma, que es este, datos de trabajo de grado. Ustedes lo pueden descargar. Y bueno, esto es lo que nosotros vamos a ir aplicando como ejemplo. Bien, entonces todo esto me lo voy a copiar y acá lo voy a pegar directamente. ¿Listo? Entonces, claro que este ejemplo no es extenso, es algo bastante básico, pero a ustedes les va a servir como ejemplo. Bien, aquí yo voy a utilizar este texto. ¿Listo? Y ya, notamos que acá, todo este sector, todo este contenido de acá, va a ser parte de la portada, ¿no? Entonces acá el capítulo 1 va a empezar y allí es donde debo insertar mis saltos de página, ¿no? Para que esto sea exclusivamente la primera hoja y, ¿por qué no? Voy a insertar otro salto de página más porque ahí pienso poner algo más de contenido. ¿Ya? Listo. Empezamos entonces creando eh, lo que indica acá en la norma. Ya estamos en la parte de formato y me dice qué tamaño de papel y qué tamaño de márgenes debería tener mi documento. Bien, me recomiendan tamaño carta y márgenes de 2,54. Ahora, una puntualización antes de avanzar más. La norma APA es una guía base, ¿ya? Pero esa no es la definitiva. Muchas instituciones educativas como universidades, institutos, etcétera, se basan en esta norma y crean su reglamento interno para hacerle sobre esta norma una que otra adecuación, ¿no? En este caso pueden definir en vez de 2,54, 2,50, digamos, y listo. Pueden hacerlo así. Puede que algunos utilicen tamaño oficio, puede ser. Puede ser que aquí el tamaño y tipo de fuente definan sí o sí en Arial sin otras opciones, o Times New Roman sin otras opciones. Entonces, fíjense ahí, las entidades educativas ya pueden acondicionar sus reglas a lo que ellos quieran, pero utilizan esta norma de base
para definirlas. Bien, entonces acá vamos a aplicar este formato. Me dice el tamaño del papel. Muy bien, le voy a definir en tamaño carta, como indica ahí. Va a estar con márgenes de 2,54. Perfecto. Yo lo voy a agregar con cierta modificación 2,5 a todo. Bien, así y así. Listo, le hago un clic en aceptar y ya está. El tipo y tamaño de fuente, bueno, esto enseguida lo vamos a ver. ¿Se recuerdan cómo hacíamos que todo el texto sea de un tipo? Arial de 11 puntos. Muy bien, entonces me voy acá, me voy a inicio y al estilo normal lo voy a modificar. Para no alterarlo, aquí le voy a poner trabajo. ¿Listo? Le voy a poner el prefijo trabajo y el texto va a ser Arial de tamaño 11. Sin negrita, el color del texto va a ser así negro. La alineación la vamos a justificar y le vamos a poner el interlineado de 1,5 líneas y el espaciado de 6 puntos antes y después. Le hacemos clic en aceptar y ya está. Ya tenemos predeterminadamente el texto, cómo se va a visualizar mi trabajo de grado. Muy bien. Ese es el texto base, como me está indicando acá la norma. Obviamente aquí dice que va a haber excepciones, ¿no? En las figuras, si quiero poner código fuente de lenguajes de programación, notas al pie, etcétera, ahí puedo ir cambiando las fuentes, pero la fuente básica es Arial de 11 puntos y eso es lo que he hecho en este momento. ¿Listo? Luego me indica cómo vamos a poner los encabezados. Los encabezados son una parte muy interesante de los documentos, ya que se insertan cuando nosotros tenemos contenido de este tipo. Fíjense aquí, nosotros tenemos varias hojas y a esas varias hojas vamos a ver, vamos a insertarles un encabezado. ¿Cómo se lo hace? Primeramente nos vamos a la pestaña insertar. Ahí tenemos las opciones de encabezado y tenemos ya encabezados predefinidos que podemos insertar en nuestros documentos. Fíjense, ya vienen con colores, ya vienen con algunos elementos como por ejemplo el número de página, el título del documento y otras opciones más. ¿Ya? Nosotros vamos a ir a lo básico, vamos a ir a esta opción que dice editar encabezado. Y lo que hace esta opción es situarse en la parte superior, fíjense, de todas las hojas, es la misma parte. Y ahí nosotros tenemos ya la opción de ir como en una sección, como en un sector, insertar ahí estas opciones. Fíjense acá en la parte superior izquierda, podemos insertar nuevamente esos encabezados prediseñados o directamente podemos insertar el número de página en la posición actual. ¿Ven? Ya sea con un mosaico, ya sea con un rectángulo, como nosotros queramos, pero ahí. En este caso yo voy a poner este número sin formato, ¿bien? Y fíjense, al hacerle un clic, ya se ha insertado acá mi número de página. Este número es un número dinámico que va a ir cambiando con cada hoja que tenga en mi documento. ¿Ya? Entonces, a este número yo le puedo decir, como me indica la norma APA, que vaya en la parte derecha. Perfecto. Entonces, le digo que vaya alineado a la derecha. Y para que notemos en nuestro ejemplo de números de página, a propósito, le voy a subir el tamaño a 18, por ejemplo. ¿Listo? Para que ustedes vean. Luego lo voy a cambiar al tamaño 11 que debería tener como el resto del documento. ¿Listo? En el encabezado nosotros podemos poner otros elementos más, ¿no? Como indica acá,
puedo poner en el encabezado, puedo poner un título corto, puedo poner un título largo, como yo prefiera. ¿Sí? Yo voy a poner un título corto en este sector. Aquí vamos a ponerlo así, ¿dónde estamos? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Para que yo tenga el número de página a un lado y tenga al otro lado mi título corto, voy a insertar una tabla de 2 celdas, así, listo. Y este número de página lo voy a llevar dentro de esta tabla, así, de esa forma. Y aquí ya puedo poner mi título de el trabajo. En este caso, vamos a poner el título de el trabajo. Y pego en este sector, pero lo voy a poner con texto más pequeño. Ahí está. Y esto lo voy a alinear a la izquierda. ¿Listo? Fíjense, sencillo. Ahora, para que esto esté siempre bien alineado, le vamos a decir en disposición de tabla que se autoajuste la ventana y en diseño de tabla le vamos a decir que no tenga bordes. Y listo, ya tenemos un encabezado limpio que vamos a poder o se va a replicar en todas las páginas que estén ahí. Si quisieran poner una línea inferior, simple, ustedes seleccionan la tabla, le ponen un borde en la parte inferior, aquí está, y listo, ya tienen este encabezado con un margen. Entonces, en el encabezado ustedes pueden ir poniendo lo que ustedes quieran, lo que según la norma indique y el contenido que ustedes requieran. Muy bien. Ahí están las numeraciones de página. Y ahora viene una parte muy interesante que son los títulos. ¿Ya? Bien, les voy recordando que si tienen alguna consulta pueden levantar la mano en la interfaz de Zoom o pueden escribir su pregunta en el chat para que yo en el momento adecuado les vaya a responder. Muy bien. Ahora sí. Existen diversos tipos de título, dice, ¿no? La norma. Puedo poner títulos y subtítulos, hasta 5 niveles de ellos. Y hay una jerarquía de los mismos. Entonces, fíjense que aquí la norma APA reconoce por lo menos 5 niveles, aunque nosotros podemos crear más, ¿ya? Esto generalmente no es totalmente estricto. Generalmente las instituciones adecúan estos títulos para que haya un poco más de formalidad, pero funcionan con estos niveles. ¿Cómo aplicamos esto en nuestro documento en Word? Lo hacemos de la siguiente forma. Volvemos al contenido. Eh, Aquí yo voy a indicar que este capítulo 1 es de cierto nivel, como con la estrategia de estilos que habíamos visto en la anterior sesión. Primero, aquí a este capítulo 1 lo selecciono por completo al párrafo, le hago un clic en título y ya está. La introducción siempre es un título importante, entonces lo selecciono y le digo que es título de tipo 1. Los antecedentes siempre son importantes, entonces título 1 igual. La trayectoria viene dentro de los antecedentes, así que esto es de tipo título 2. La misión y la visión, lo propio. Título 2. Los antecedentes igual, título 2. Y luego el planteamiento del problema es un título importante, título 1. Dentro viene la descripción del problema, título 2. Y también el problema principal, título 2. Y los problemas secundarios, título 2. Los objetivos, ¿no? El planteamiento de objetivos.
Planteamiento de objetivos también es un título importante de tipo 1. Y el objetivo general, título 2. Objetivos específicos, título 2. Las justificaciones, título 1. Y la justificación social interno, tipo 2, título 2. Entonces, fíjense, así voy determinando estos estilos dentro de mi documento. Y ahora, eh, cuando yo aplique eso de esa forma y mi norma APA dice que tenga que tener niveles, nos vamos a ir a ver acá a la pestaña vista en esta opción que dice esquema y notemos que todo lo que hemos aplicado como título importante, o sea, título 1, ya está como nivel 1. ¿Ven? Antecedentes está como nivel 1 y la trayectoria que estaba dentro de los antecedentes está como nivel 2. ¿Lo notan? Entonces, a esto se refiere la norma APA cuando habla de niveles. Nivel 1, nivel 2, niveles varios que puede haber. El resto de texto que no le hemos puesto ningún estilo termina siendo texto independiente. ¿Lo ven? Este texto de acá, que está en color negro, es texto independiente. Y a eso queremos llegar con esto. Muy bien, entonces me dice que al nivel 1 podemos ponerle esto, algo centrado, en nivel 2 alineado a la izquierda, nivel 3 lo mismo, pero en cursiva, etcétera. Entonces, todo eso podemos definirlo acá. Empezamos por aquí, le decimos que al tipo de título le vamos a agregar un prefijo, habíamos utilizado el prefijo trabajo, ¿no? Vamos a cambiar a letra Arial, 28 es muy grande, le vamos a cambiar a 16, le vamos a poner en negrilla y que vaya alineado al centro. Bien, en este caso, el interlineado normal y el espaciado igual el normal. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro texto así, de tamaño 16, le hacemos clic en aceptar y ahí se va a definir nuestro formato. ¿Bien? El título 1, lo propio, vamos a modificarlo, le ponemos aquí el prefijo trabajo, Arial, ya no va a ser 16, le vamos a poner el tamaño 14. Ya lo dejaremos en 14, aunque deberíamos ponerlo en algo menos, lo vamos a dejar en 13 mejor, en negrita también. Lo vamos a poner acá en color negro, ya no azul. La alineación decía izquierda, el interlineado normal y el espaciado igual normal. ¿Lo ven? Aquí se muestran esas opciones. Le hacemos clic en aceptar y ya tenemos nuestros títulos de tipo 1. Nuestros títulos de tipo 2, igual acá, clic derecho, modificar y les definimos un nombre. La letra va a ser Arial, tamaño 12 esta vez, un poquito más pequeño. Letra negra, color negro. Le podemos decir que vaya alineado a la izquierda. Creo que este estaba con cursiva también, como indicaba en la norma. El espaciado, el interlineado normal, el espaciado igual al normal y ya está. Así se van a ir viendo nuestros títulos. ¿Lo ven? Entonces, de esa forma, ustedes pueden ir creando más y más contenidos que vayan con sus documentos. ¿Bien? Bien, ¿qué más tenemos? Ahí está una explicación de los niveles, los interlineados, lo que acabamos de explicar en esto, ¿no? Las alineaciones, cómo van. En algunos lugares van a necesitar sangrías, ¿no? Pero
no es necesariamente requerido hasta ese nivel. Existe una parte dedicada a las citas, ¿no? Y las citas se refieren a justamente cómo citar algún documento científico de una referencia bibliográfica. ¿Ya? Pero entonces, antes de entrar a estas citas, vamos a ver algunos elementos necesarios acá en em, en nuestro trabajo. Bien, como ya hemos visto que se aplican acá los niveles mm, en este sector, ¿de qué nos sirve tener esos niveles en este esquema? ¿Ya? No solamente nos sirve para que se diferencie dónde está el título 1 y dónde está el título 2. Nos sirve también para crear tablas de contenido o índices, como muchos los conocen. Bien, entonces situados, fíjense en la segunda hoja que hemos dejado en blanco, ¿ya? Situados en la segunda hoja, aquí al principio, ahí, ¿no? En esta segunda hoja, vamos a irnos, bueno, vamos a crear un párrafo vacío aquí y vamos a irnos a la pestaña referencias. En la pestaña referencias tenemos tabla de contenido y simplemente con elegir alguno, fíjense, ya se ha insertado un índice de contenido de nuestro documento. Cada uno de esos puntos que hemos marcado como nivel 1, nivel 2, etcétera, se ha insertado ahí. Entonces, ustedes deben seguir esas reglas para tener esta tabla de contenido. Aquí el texto está azul, que quiere decir que si yo quiero cambiarlo, me tengo que ir a los estilos. Justamente está marcado este texto azul. Le digo clic derecho, modificar. Le pongo el prefijo que he estado poniendo todo. Y aquí voy cambiando letra Arial, tamaño 12, negrita, color automático en negro y alineado a la izquierda, interlineado normal, el espaciado normal y listo. Ya tengo acá la forma de poner mi índice contenido. ¿No? Ustedes pueden poner el texto que quieran ahí y no se va a ver afectado. Muy bien. Entonces, esa es la forma en la cual se insertan índices de contenido de nuestros documentos. De forma súper sencilla, ¿no? Como lo pueden notar ahí. Ahora, notemos un aspecto acá. Bueno, antes de eso, antes de los índices, generalmente también cuando nosotros queremos crear un trabajo, generalmente, tengo aquí un problemita, permítanme un momentito, ahora sí. Ahora sí, generalmente en nuestros trabajos de grado, aparte del índice, en las primeras páginas siempre le dedicamos a poner un agradecimiento, una dedicatoria o algún elemento así, ¿no? Nosotros podemos hacer algo similar acá. Podemos insertar una nueva hoja donde aquí podemos insertar en la opción cuadro de texto. Tenemos diferentes estilos. Ya, como decía la norma, esto es ya más abierto, no hay una regla específica. Pueden utilizar, por ejemplo, una cita de este tipo para poner un agradecimiento. ¿No? Y acá pueden poner así, ¿no? Y algo así, ¿no? Pueden poner aquí,
Como ustedes habrán leído en la norma, esto ya no es muy exigente. Ustedes pueden ir cambiándole el tipo de texto si lo prefieren así. Si quieren, lo pueden poner acá en negrilla, lo que ustedes quieran. Ya no tiene tanta relevancia, ¿no? Pero para que su documento sea un poco más formal, traten de adecuarlo lo más posible al estilo que estamos poniendo. Bien, enseguida vamos a volver a explicar cómo poner índices, no se preocupen. ¿Ya? Y seguimos con esto del tiempo. Vamos a ver qué hacemos. Listo, vamos a insertar acá otra hojita. Si es que ustedes quieren poner, por ejemplo, acá una dedicatoria, pueden utilizar también, muchas veces utilizan las filigranas, ¿no? Que son estos elementos de acá. En ellas pueden ir poniendo alguna frase célebre, pueden ir poniendo un contenido de algún autor. Y ya, listo. A ver, vamos a ver si encontramos alguna frase por acá. Bien, listo. Vamos a poner esto acá. Listo. Aquí vamos a poner esto como... Aquí podemos poner una frase célebre, pegando el contenido solamente como texto, así. ¿No? Tenía sus comillas dobles y aquí le vamos a poner el autor del mismo, ¿no? Ahí ustedes pueden ir cambiando igual, ¿no? El mismo estilo de hace un momento. Pueden ponerle en negrilla, como ustedes prefieran. Y fíjense que esto también son imágenes y ustedes pueden ir jugando con las imágenes para que se adecúen a el estilo que tenemos o que estamos utilizando. Muy bien. Entonces, ahí no hay gran normativa que puedan aplicar. Pueden hacerlo un poco más abierto. Aquí le vamos a poner letra Arial igual y ya está. Ahora, em, bien, me habían pedido la repetición de cómo insertar el índice de contenido. Sencillo. Una vez que ustedes han esquematizado esto con los estilos, así, poniéndole un estilo a cada uno de los títulos, simplemente se crean una hoja, se van a la pestaña de referencias, hacen clic aquí, seleccionan cualquiera y listo. Se va a crear este índice de contenido con los números de página ya automáticos en los sectores que correspondan. No es nada más. ¿Listo? Así de simple se hace. Ahora, fíjense que ya hemos creado nuevas páginas y queremos actualizar los índices, ¿no? Porque el capítulo 1 ya está aquí en la página 5, ¿no? Entonces, para ello, hacemos clic aquí en actualizar tabla y actualizamos, bueno, podemos actualizar toda la tabla o solamente los números. Hacemos clic en aceptar y fíjense, se actualizan automáticamente los números de página en nuestro documento. Pero ojo aquí, ¿no? Ojo acá, fíjense que mi introducción está empezando en la página 5 y no debería ser así. Se supone que acá esta debería ser la primera página de mi documento investigativo. Entonces, allí es donde entra la explicación de lo que son las secciones. Cuando nosotros necesitemos crear números de página
diferentes en cada sección. Por ejemplo, acá esto debería empezar desde la página 1 y todo lo de arriba debería tener otra paginación. Y es más, esto que es, por ejemplo, mi carátula, mi portada, no debería tener, por lo menos acá, no debería tener el número de página ni el encabezado. Pero ¿cómo se hace esto? Vamos a ver cómo se hace. Antes voy a insertar el logotipo de mi institución. Le voy a poner aquí un poquito más de tamaño, ya que no hay un estilo. Esto generalmente está más definido eh, con cada institución educativa. ¿Listo? Las instituciones definen cómo van a ser sus portadas y no hay gran problema de eso. ¿Ya? Aquí igual vamos a poner esto en negrita, por si acaso. Así. Generalmente este tipo de tablas las requieren hacer con una alineación en el centro. ¿Cómo podemos hacerlo? Con una tablita. Eliminamos estos espacios de acá y en vez de eso les ponemos un tabulador acá, tabulador acá, tabulador acá. Entonces seleccionamos esto, insertamos una tabla y ya la tenemos así en una tabla. Bien, esto lo vamos a alinear a la derecha, esto lo alineamos a la izquierda y ya está. Listo, a esta tabla le quitamos el borde y listo, ya tenemos ese sector bien alineado. Muy bien, supongamos que esta es la portada y aquí mis contenidos adicionales. Entonces, ¿cómo hacemos que las numeraciones de página estén adecuadas a mi trabajo de investigación? Bien, tenemos 3 minutos antes de que se corte, así que voy a explicarlo en esos 3 minutos. Primero, tenemos que pensar el documento en dividirlo. Bien, fíjense que acá, esta parte de acá, mi portada va a ser una parte. Estas 3 páginas donde están contenidos van a ser otra parte. Y a partir de acá, que dice capítulo 1, y hasta el final va a ser otra parte. Entonces, son 3 partes en las cuales debo seccionar mi documento. ¿Cómo secciono? Primeramente, me voy acá, fíjense, entro al encabezado, me dice todos que son encabezados, encabezado, y aquí pie de página, ¿no? Entonces me posiciono aquí, aquí donde empieza la segunda hoja, ahí, me voy a la pestaña disposición y aquí tenemos saltos. Entonces en saltos voy a decirle clic en continuo. Parece que no hace nada, pero ya ha dividido el documento ahí en 2 secciones. ¿Cómo lo verifico? Entro a mi encabezado y fíjense, dice acá encabezado sección 1 y aquí encabezado sección 2. ¿Ven? Voy a volver a hacer otra sección. Me posiciono aquí, aquí donde está el principio de mi capítulo 1 y ahí es donde quiero que empiece la otra sección. Muy bien, entonces otra vez disposición, saltos, continua y vuelvo a verificar. Ahora dice acá encabezado sección 3 y aquí arriba sección 2. ¿Lo ven? Entonces ya he dividido el documento en 3 partes. ¿Cómo puedo cambiar los números de página acá? Entro a este encabezado de sección, me posiciono aquí en el número de página, aquí, me voy a la opción encabezado y pie de página y en el número de página voy a la opción que dice formato. En ese formato, fíjense, puedo cambiar el formato que yo quiera. Voy a utilizar este con líneas para que veamos que cambie. Y eso es lo importante. Voy a decirle que inicie en 1. Hago clic en aceptar y listo. Ya está aquí mi numeración empezando en 1. Y aquí arriba inclusive puedo cambiarle la numeración. Lo mismo. Número de página, formato,
le cambio a números romanos en minúsculas, digamos, y que inicie igual en 1. Y ahí está, va a empezar en I, doble I, triple I, etc. Y para que mi portada no tenga este encabezado, simplemente le digo primera página diferente. Y ya está. ¿Listo? Yo creo que se va a cortar enseguida la sesión. Por favor, entremos nuevamente a el mismo enlace de Zoom. Muy bien, entonces, esa es la forma en la cual se van definiendo esas secciones con las diferentes numeraciones de página. En la plataforma les hemos dejado ese mismo ejemplo, ¿no? Acá está, de cómo comenzar la numeración desde una página diferente. Ahí todo lo que yo he hecho de forma gráfica también lo tienen por escrito, ¿ya? Y también cómo insertar índices y tablas de contenido lo pueden hacer ahí, ¿ya? Entonces, siguen esos pasos y fíjense cómo ustedes pueden personalizar sus encabezados, incluso sus pies de página y los números, las numeraciones de sus páginas para puede que en algún momento ustedes necesiten insertar una hoja horizontal en una parte del documento. Aquí, por ejemplo, vamos a insertar aquí, bueno, con un salto de página, vamos a insertar acá, por ejemplo, si queremos un gráfico, vamos a poner aquí, por ejemplo, un anexo, ¿ya? Que diga así, organigrama de la institución, algo así. Y después podemos poner otro contenido, no hay ningún problema. La idea es que esta hoja yo quisiera que sea horizontal, ¿no? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Como este anexo va a ser una nueva sección, me posiciono en la parte inicial, otra vez salto, continua, y en este caso se ha vuelto a numerar desde 1, ¿ya? No hay gran problema. Vuelvo a entrar aquí al número de página, lo selecciono y con mi formato del número de página le digo que continúe desde la sección anterior, como si no pasara nada. Ahí está, a pesar de que es otra sección. Y ahora, cuando yo quiero cambiar la orientación del mismo, me voy a disposición y aquí en la opción configurar página, le digo que mi disposición va a ser horizontal. ¿Y a dónde lo voy a aplicar? Ya no va a estar en todo el documento, sino en esta sección, que es una nueva sección. Entonces le hago un clic en aceptar y ya está. Mi página ya es horizontal. Entonces acá ya puedo insertar, qué sé yo, un gráfico Smart Art de organización jerárquica, así. Y le digo que aquí es gerencia. Aquí va a ser secretaría. Y aquí va a ser el personal técnico, personal administrativo, y personal de apoyo. Aquí puedo tener inclusive, aquí pasantías, becas, qué sé yo. ¿Listo? Entonces acá ya tengo mi gráfico con más espacio para que se dibuje, ¿no? Entonces ahí ya le cambio los colores que yo quiera. A ver, está un poquito lento mi equipo. Algo le pasó, pero la idea es esa, ¿bien? Que si queremos agregar nuevas páginas, las podemos hacer con esa técnica.
¿sí? Si queremos tener ese tipo de disposición, vamos a ponerle otro estilo así y ya. ¿Listo? Acá al organigrama, bueno, al anexo le vamos a poner el estilo de trabajo de título 1, el organigrama título 2 y listo. ¿Sí? Entonces, esa es la técnica para ir agregando secciones en un documento. Si quieren seguir agregando, por ejemplo, volver acá al, a las páginas verticales, fíjense, en acá, como esto yo quiero que vuelva a ser vertical, ya no horizontal. Entonces, aquí vamos a poner otro anexo. En este caso, vamos a poner un gráfico. ¿Sí? Le vamos a poner un gráfico de ventas de la empresa. Y aquí vamos a insertar un gráfico. Así, vamos a elegir este. Y listo, con este tipo de gráfico, bueno, lo vamos a poner aquí algunos datos. Enero, febrero y marzo. Aquí vamos a poner ventas, gastos y bonos. Listo, esto lo vamos a eliminar directamente. Ya suponiendo que este es un gráfico que queremos utilizar, ¿no? En nuestro documento, pero ya no quiero que sea en, en formato horizontal. Yo quiero que se mantenga como vertical. Entonces me posiciono nuevamente en la primera hoja, le hago un clic en disposición, saltos, continua, ya está. En este momento esto es otra sección, la sección 5 sería en este caso, ¿no? Entonces, como estoy acá, otra vez a disposición, configurar página y le digo vertical aplicada a esta sección, en este caso la quinta. Y ahí está mi hoja que estaba aquí en horizontal, ahora se ha vuelto vertical. ¿Listo? ¿Lo ven? De esta forma, ustedes pueden ir creando diferentes tipos de contenidos. Aquí la tabla, le podemos decir que se autoajusta a la ventana. Bueno, estos son detalles que se pueden corregir después. La idea es esa. Y ya este título, ya este gráfico lo podemos ir cambiando. Esto, aquí le podemos agregar algunas cositas más, como etiquetas, le podemos poner otro estilo, así, otro color tal vez. Bueno, esto lo van a aprender mejor cuando lleven, am, cuando lleven Excel, pero lo vamos a dejar ahí. Bien, esa es la técnica que ustedes van a utilizar para poner o insertar hojas de tipo horizontal en sus documentos, ¿ya? Me hicieron una pregunta en el chat indicando cómo elimino estas secciones, ¿ya? La eliminación de las secciones se hace de la siguiente forma. En la pestaña inicio, ustedes van a encontrar esta opción que dice mostrar todo. Tal vez algunos trabajan con esta opción. Cuando le hacen clic, aparecen unos indicadores, ¿no? que dicen dónde terminan los párrafos. Entonces, esta es una opción que les permite ver dónde empieza un párrafo, dónde termina, dónde hay párrafos vacíos y otros puntos más. Y dentro de ahí aparecen tanto los saltos de página como los saltos de sección. Si ustedes quieren eliminar algún salto de sección, simplemente lo seleccionan y lo borran con la tecla suprimir o borrar. Y listo. Con eso pueden ir quitando secciones. Aquí, por ejemplo, si no me agrada ya esta sección, tic, la selecciono, la elimino y listo. Ya no va a ser una sección. Entonces, ahí se marca, como se pueden fijar, aquí está el otro salto de sección. Ahí es donde se marcan y se quitan los saltos de sección. Esa es la técnica. Bien. Ahora no voy a quitar ninguno porque todos están correctos.
Bien, fíjense que ahí ya tenemos bastante avance mm, de nuestro documento. Vamos a hacer dos cositas sencillas. ¿Ya? Uno, ¿qué tal si nosotros tenemos en en nuestro documento alguna imagen? Bien, vamos a ponerlo por aquí, por la descripción del problema. Vamos a imaginar que aquí quiero insertar una imagen. A ver, vamos a buscar una imagen que tenga por aquí. Creo que tenía algunas por acá. Listo. Como estamos en problemas, vamos a poner esto. Listo. Esta es una imagen que yo quiero insertar, que es parte de mi documento. A esta imagen le voy a poner un estilo, una corrección de brillo. Le vamos a poner um, un estilo así un poco, un borde. Listo. Lo centramos y ya. Ese es el estilo de mi imagen. Entonces yo puedo ir etiquetando mis imágenes o poniéndoles un título. Justamente aquí en la pestaña de referencias hay una opción que dice insertar título. Fíjense que yo puedo poner un rótulo. Puedo llamarlo figura, puedo llamarle ilustración, puedo llamarle imagen, puedo llamarle como yo quiera en un rótulo, ¿no? Gráfico, diagrama, lo que yo quiera. Puedo utilizar en este caso figura. Y fíjense, con ese rótulo se crea aquí un título. Figura 1, que es planteamiento del problema. ¿Listo? Y muchas veces ponemos fuente elaboración propia, ¿no? Eso es lo que generalmente nos dice. Hacemos clic en aceptar y se genera en la parte inferior justamente este planteamiento. ¿Ya? Entonces, esto lo que hace es generar ese tipo de título asociado a una imagen. Si yo lo creo un poco más arriba, por ejemplo, acá en antecedentes quiero poner imagen, igual lo puedo hacer. Otra vez, aquí por ejemplo, voy a utilizar esta imagen, la voy a recortar rápidamente, así, listo, esta es la imagen que quiero poner allí, le aplico el mismo estilo, centrado, más color, más brillo, con un borde sutil, ahí está, y a esto igual, pestañas referencias, insertar título, y aquí le voy a poner antecedentes. Y la fuente, archivo de la empresa. Y me aseguro que el rótulo sea el mismo que he usado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hace con esto? Lo que se hace, lo que se hace es que les está asociando un título a cada imagen. Y si yo quisiera un índice de imágenes, puedo hacerlo de la siguiente forma. Bien, en este sector de acá, aquí voy a insertar un salto de página, ahí está. Y aquí me voy otra vez a referencias, pero ya no inserto una tabla de contenido, ya inserto una tabla de ilustraciones. Esta tabla de ilustraciones le puedo definir cuál de los rótulos quiero detallar. En este caso, figura, ¿no? Porque he puesto figuras en esas imágenes. Le hago un clic en aceptar y ya está. Las dos figuras que he insertado ya están listadas acá con sus números de página. Muy bien. Entonces, nosotros podemos copiarnos este título de acá. Lo voy a copiar. Aquí lo voy a pegar y le digo índice de figuras o de imágenes o de lo que ustedes quieran. Bien.
Entonces, así de forma sencilla, ustedes pueden ir creándose índices de tablas, de gráficos, de lo que ustedes quieran. Pueden crearse diversos. La idea es que asocien sus imágenes con el rótulo adecuado. Otra cosa, por ejemplo, aquí en las introducciones, generalmente lo hacen con listas numeradas. Hemos visto esto en la anterior sesión, ¿no? Por ejemplo, acá generalmente ponen este tipo de numeración, así. Y este otro título, que también es importante, lo van a poner así, pero tiene que continuar la numeración, ¿ya? Ahora, en trayectoria debería ser el segundo punto, pero con un nivel interno. Entonces hacemos algo similar a esto. Seleccionamos esto aquí, le decimos lista actual, que continúe la numeración, pero le vamos a agregar una sangría. Y ahí ya tenemos el punto 2.1. ¿Ven? Que es continuación de esto. Bien, entonces, como esto va a ser con estos mismos títulos, podemos hacer que se copie el formato y lo pegamos aquí. Copiamos formato, lo pegamos aquí. Eso no va a afectar en nada a estos elementos. Bien, ahora de acá, este punto 2 de antecedentes, copiamos el formato y lo ponemos en acá. ¿Ven? Y se vuelve el punto 3. Este otro punto, copiamos el formato y lo ponemos en descripción, 3.1. Este mismo, copiamos el formato y lo ponemos acá. Copiamos el formato, lo ponemos acá. ¿Ven? Esta es una forma sencilla y rápida de cómo hacer. No es la más profesional, lo vamos a decir así, pero es una forma sencilla y de cómo poner estas numeraciones en este tipo de documentos. Hay otra estrategia por medio de la asociación de estilos a las listas de multinivel, pero el tiempo se nos va a acabar si lo pasamos a explicar, ¿ya? Eso es un poquito más avanzado y puedo generar más confusión que ayuda explicándoles con eso, ¿ya? Así que si quieren ustedes pueden llegar al mismo resultado haciendo este tipo de técnica. Bien, primero copiamos el formato, pegamos aquí, copiamos el formato, lo pegamos aquí. ¿Listo? Y de esa forma van a tener numerados o en listas multinivel todos sus títulos. Ahora, fijémonos acá, nuestro índice está así, le vamos a actualizar toda la tabla y ya tenemos esos puntos acá, incluso con los anexos. Muy bien. Forma sencilla, rápida y eficaz. Volvemos a la norma APA. Citas. Bien. En la parte de citas, generalmente nosotros vamos a hablar de referencias y cómo citar un documento, ¿no? Ya habíamos explicado que el estilo APA es que no, cuando referenciemos a o citemos a algún autor, sea de esta forma, o cuando citemos o referenciemos a algún otro trabajo ya realizado previamente, debe ser hecho. A ver, seguimos bajando. Acá está, referencias, debe ser bajo este estilo, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos esto? No tenemos que utilizar ya la opción de estilos. En este caso, vamos a utilizar lo siguiente. Nos vamos a referencias y aquí hay un subgrupo de opciones que se denominan citas y bibliografía. Notamos que aquí tenemos diferentes estilos. APA, Chicago y otros más. Bien. Nos quedamos con APA y nos vamos a un poco más arriba donde dice administrar fuentes. En administrar fuentes nosotros deberíamos ir poniendo, bueno, a ustedes les va a salir todo en blanco inicialmente y ahí hacen clic en nuevo. La opción nuevo hace que
ustedes puedan crear una fuente de un libro, de una sección del libro, de un artículo de revista científica, de algún artículo de periódico, de algún informe, etcétera. Y fíjense, a medida que cambio el tipo de fuente, me va pidiendo diferentes datos. Voy a registrar un libro ficticio. ¿Bien? Aquí me pide el autor. Yo puedo hacerle clic acá donde dice editar. Y aquí me pide los apellidos. Voy a ponerle acá de apellidos Hernández. Me voy a inventar nombres. ¿Sí? Hugo Hernández, ahí está. Y si tiene un coautor, a ver, vamos a poner Morales Claudia, digamos, así. Y fíjense, los nombres se van agregando en la lista de autores. Cuando haga clic en aceptar, esta interfaz va a completar cómo deberían escribirse los nombres de los autores correctamente. El título del libro podría ser, por ejemplo, Metodología de ventas por internet o técnicas mejor. ¿Sí? Es un libro del año 2021, por ejemplo, publicado en la ciudad de Santa Cruz. Y que es de la editorial, no lo sé, vamos a poner editorial la editorial Hernández y Sila. Bueno, digamos, ¿bien? Entonces, fíjense que cuando yo voy llenando los datos de un libro, cualquiera que fuere, al hacerle clic en aceptar, se agrega aquí una referencia. Y aquí me dice, cuando tú quieras citar a ese libro, va a aparecer así, y cuando quieras listarlo como referencia bibliográfica, va a aparecer así. Entonces, a medida que yo vaya llenando, ya sea libros, páginas web o todo, se va a ir llenando, fíjense, todos estos datos de acá. Yo lo voy a copiar todo lo que ya tengo. Ahí está. Y así es como se van llenando fuentes bibliográficas en un documento. Yo puedo ir creando, como hemos visto acá, sitios web, artículos, etcétera, todo lo que yo quiera, bajo esa misma técnica y se va a ir llenando la lista actual. ¿Ya? Si yo quiero, puedo quitarlo de acá, puedo eliminarlo de aquí, fíjense, y solamente utilizar algunas. Entonces, todo lo que esté aquí en la parte derecha es lo que supuestamente estoy utilizando en mi trabajo. ¿Bien? Cuando termine, tengo en este momento 5 referencias bibliográficas, los cierro y me voy a donde quiero poner mis referencias bibliográficas. Yo las quiero poner acá, por este sector, ¿no? Después de la justificación, por ejemplo, y me voy a, ya no ni insertar tabla de ilustraciones ni tabla de contenido, sino acá, donde dice bibliografía. Le hago un simple clic y selecciono cuál es el que quiero insertar. Voy a insertar este primero y fíjense, ya está acá mi bibliografía, o le puedo cambiar el título también si yo quiero. Le puedo llamar referencias gráficas, así, así, listo. Y fíjense que ha llenado con todas esas fuentes que he ido llenando, inclusive esta que me acabo de inventar de García Morales, no, ¿cuál era? De Hernández, justo el Hernández lo he eliminado, y se va a llenar todos los datos. Incluso si yo quiero agregar más, por ejemplo, vamos a agregar a ese Hernández, lo vamos a copiar ahí, y actualizamos las citas y ya está.
Ahí está la referencia directamente del libro que he agregado. Entonces, las referencias bibliográficas hacen eso. Puedo insertar un salto de página para que vaya en una nueva página así. Mm, Lo vamos a insertar aquí el salto de página, así. Ahora sí se ve mejor. Y eh, al actualizar mi índice, va a aparecer eso, ¿no? Ahorita no tenemos referencias. Voy a actualizar mi tabla, toda la tabla. Y aquí ya tengo mis referencias bibliográficas. ¿Lo ven? De esta forma yo puedo ir creando esas referencias y si quiero citar alguna de estas, antes de eso le pondré el título, este estilo, lo copiaré el formato, lo pondré en este título de acá, ahora sí. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero citar esas referencias por acá? Si me he basado en, por ejemplo, en mis justificaciones con esa referencia. Si este texto de aquí, eh, aquí, si esto, por ejemplo, es parte de una referencia, ¿no? Todo esto que estoy marcando es una referencia que he obtenido de allí. Entonces me posiciono aquí al final, me voy a referencias y aquí hay una opción de cita. Y puedo decir esto, este concepto lo he sacado de este libro. Clic y ahí está, la cita adecuada de esa referencia. ¿Lo ven? Entonces, de esa forma ustedes pueden citar y referenciar todo tipo de publicación dentro de su documento de trabajo de grado. Esa es la estrategia. Si quieren hacer notas al pie, que esos son muy útiles, por ejemplo, cuando, por ejemplo, como acá, tenemos palabras que nuestros usuarios no conocen, ¿no? No saben qué es front office, por ejemplo. Ustedes pueden insertar notas al pie. Seleccionan la palabra, o bueno, se posicionan acá, insertan una nota al pie. Ahí está, se crea un numerito. Y aquí empiezan a decir qué es eso. Bueno, front office eh, es la parte visual del sistema, de un sistema. Y si aquí hay otro concepto, back office, bueno, me posiciono aquí al final, inserto nota al pie y back office les digo que es la parte interna de un sistema que no se puede visualizar. ¿Ven? Entonces, así de esta forma ustedes pueden insertar unas citas, unas notas al pie que aclaren el contenido de sus documentos. Al final, cuando ya tienen todo el contenido, siempre es útil irse a la pestaña revisar y revisar la ortografía y gramática, siempre, ¿no? Aquí está, el reporting me dice que está mal, entonces le digo que esta es una palabra en inglés. Voy a continuar la revisión. Clarify es igual una palabra en inglés. A ver, ¿qué más tengo? System también es una palabra en inglés, etcétera. Entonces, ustedes al final de un documento, es un trabajo investigativo, traten de tener siempre un documento que esté bien corregido, ¿no? Lleguen a esto. Entonces, traten de siempre ver eso y volver a leer sus documentos. Fíjense que acá ya tengo la revisión hecha, pero aquí dice capítulo 1, ¿no? ¿Por qué? Porque es una palabra correcta. Capítulo está bien escrito, pero en realidad debería decir capítulo 1. Entonces, ese tipo de detallitos siempre, bueno,
hay que ir, volver a leer lo que nosotros estamos haciendo para que nuestro documento esté correctamente. Este número de página, como les mencioné, les dije que a propósito lo puse grande. Lo correcto es que lleve el tamaño de 11. Y listo. Entonces, fíjense que ahí con todas esas técnicas hemos hecho un documento en blanco con el contenido. Lo hemos vuelto en un documento correctamente formateado con la norma APA, bien indexado y listo para mandar a imprimir. Al final de todo, siempre actualicen sus tablas y para los números de página, porque se puede mover algún contenido, ¿no? Aquí vamos a ver, el clic derecho, actualizamos los campos, toda la tabla, y si se ha movido el contenido, también se va a actualizar el número de página. ¿Listo? Hasta ahí ya pueden ir guardando su móvil. Las tablas en las normas APA es lo mismo que el gráfico. A ver, aquí vamos a poner una tablita rápida, porque se nos va a acabar el tiempo. Vamos a poner aquí una tablita así. Vamos a poner así directamente 2022, ventas, gastos. Listo. Le vamos a poner un número. Así y así. ¿Listo? Esta digamos que es la tabla que ustedes quieren referenciar. Le vamos a poner un estilo cualquiera, así. ¿Listo? Y esto le pueden poner un título. En este caso no va a ser figura, va a ser en este caso tabla. Va a ir debajo de la selección. Y esta tabla va a ser estado financiero de la empresa. Y aquí fuente datos de la empresa 2022. ¿Listo? Le decimos esto, aceptar, y ya tenemos aquí mi dato de la tabla. ¿Ya? Entonces, en este caso, si yo quisiera crearme de índice de tablas, lo vamos a hacer aquí para que no afecte el número de página. Otra vez aquí, insertar tabla de ilustraciones. En este caso el rótulo es tabla. Hacemos clic en aceptar y ahí está. Aparece nuestra tabla del registro financiero. Aquí me voy a crear otro índice de tablas y listo. ¿Ven? Entonces, de esa forma ustedes pueden crear índice de figuras, de tablas, de gráficos, de lo que ustedes quieran en su documento. Y así no se va a cambiar demasiado el contenido. Bien, tenemos 6 minutos. ¿Tienen alguna consulta? Pueden hacerla ahora. Ingeniero, yo tengo una consulta Adelante. acerca de los trabajos que he visto que está puesto ahí en la plataforma. Dice que tenemos que hacer un currículum y hacer un trabajo similar a este, ¿verdad? Sí, justamente eso estoy por explicar en los 5 minutos restantes. Y bueno, esa era mi pregunta, ¿no? De que si es que los datos en realidad son ficticios, ¿verdad? Porque solamente lo que Sí, se va a sí. evaluar es el formato, ¿verdad? Lo que Bien, vamos a hacer. vamos a pasar a explicar entonces esas dos actividades justamente. Bien, Por favor, gracias. muy bien. Entonces, con todo lo explicado entre las sesiones del día de ayer y el día de hoy, y como les he explicado al principio, cada módulo que llevamos lleva 30 puntos de puntaje. Entonces, para este módulo se han preparado dos tareas, cada uno por 15 puntos, para que recreen todo lo que hicimos en estas sesiones. Son dos tareas. Uno es que van a crear un currículum vitae. Basados en las técnicas que hemos aplicado en la sesión del día de hoy, ustedes créense un currículum con sus datos, que sigan los siguientes parámetros. Datos personales que se encuentran en su cédula, no necesitan ser reales, lo único real es que su nombre completo esté ahí, el resto pueden inventárselo, no hay ningún problema, y pongan una fotografía o imagen suya y que esté preparada para que se imprima en hojas tamaño carta. Bien,
Eso es la condición de la tarea del curso. Y el segundo trabajo es que creen, así como hicimos el día de hoy, un trabajo de grado. Puede ser una tesis, un proyecto, una monografía, lo que ustedes quieran, descárguense el contenido de internet, no importa. La idea es que hagan lo mismo que hicimos hoy, ¿no? Así con el contenido o el texto en blanco, en un documento en blanco también, vayan pegándolo, aplicándole estilos, créense las referencias, créense números de página, dividan el documento en secciones, o sea, todo lo que hicimos en la sesión, todo lo que hemos aprendido. Y al final les va a resultar un documento similar a este, ¿no? Algo siempre no van a poder sacar, no se preocupen, mándenlo hasta donde tengan. La intención del curso no es que se descarguen esto y eso mismo lo modifiquen y eso envíen, ¿no? La idea es que ustedes practiquen con todas las técnicas que hemos ido haciendo y ese resultado de su esfuerzo, de lo aprendido, lo envíen a la plataforma. ¿Bien? ¿Cómo lo van a enviar? Cuando ya tengan los archivos hechos, se los guardan con la primera opción, como les he mencionado, y sus archivos van a estar así. Aquí tenemos el ejemplo del trabajo de grado y el currículum de ejemplo. Entonces, estos dos los hicimos el día de hoy y lo que van a hacer es enviarlos a la plataforma de esta forma. Vamos a entrar aquí, buscan la tarea de Word. Para enviar el currículum, clic acá, les va a salir que no está entregado, agregan la entrega y aquí les sale una flecha azul. A esa flecha azul le envían, por ejemplo, el currículum de ejemplo. Y listo, cuando termine de cargar, guardar cambios y ya está. Ya lo han enviado para calificar, les va a salir el archivo y la fecha y hora. Para la segunda tarea, el mismo procedimiento. Buscan la tarea, crean un trabajo de grado, les dice que no está entregado, entonces agregan una entrega, nuevamente la flecha azul, allí arrastran el archivo del ejemplo de trabajo de grado que hicieron, guardan los cambios y ya está. Les va a decir que ya han enviado su tarea para calificar. Aquí está su archivo y la fecha y hora en la cual la han enviado. Muy bien. Sigan ese procedimiento y envíen sus tareas. Pero lo que les recomiendo encarecidamente, háganlo por su cuenta. No importa que les salga exactamente igual acá, ¿no? La idea es que ustedes pongan, recreen esto y lo saquen lo más parecido con todas las técnicas que hemos ido mostrando. Todas las actividades tienen fecha de presentación hasta el domingo 31 de julio. ¿Por qué? Porque ahí terminan todas las actividades, los 3 módulos. Entonces, hasta esa fecha van a tener plazo para hacer estas tareas. ¿Bien? No se den, no se guarden todo para último momento, pero tienen hasta esa fecha para entregar. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Se entiende todo? Muy Carlos, bien. buenas noches. Buenas noches, adelante. Quería preguntar, no sé si nos puede mandar un formato para guiarnos, porque es muy importante para realizar este tipo de trabajo, porque ahorita he Ya. explicado rápidamente, no se entiende casi mucho. Sí, la grabación de la sesión de hoy va a estar aquí en la plataforma y estos dos ejemplos que hicimos también van a estar acá donde dice ejemplos demostrativos para que ustedes lo descarguen y vean cómo lo hemos hecho. ¿Ya? La intención es que hagan y recreen eso. ¿Está bien? Claro, es muy importante para nosotros para practicar, pero tenemos una guía, entonces nosotros practicamos. Muy bien. Este nos queremos. Muchas gracias. Muy bien, Willy. Perdón por apurarlos, pero se va a acabar esta sesión. Mil disculpas por no tener una cuenta limitada. Algo pasó con nuestros administradores, pero lo vamos a solucionar para la siguiente sesión. Que pasen muy buenas noches, buen fin de semana.